Millonario ve a camarera negra dejar a su hijo discapacitado liderar el baile y su vida cambia para siempre. Era un día cualquiera en la bulliciosa metrópoli. La música del tráfico y los gritos de los vendedores ambulantes se entrelazaban en una sinfonía caótica. Andrés Morales, un hombre de negocios de fama mundial, atravesó la puerta de una pequeña cafetería popular. Él, quien con un solo gesto podría arruinar o hacer florecer una empresa, se sentía abrumado. Cansado tras horas de reuniones que parecían eternas, buscó un momento de calma, pero lo que encontró fue algo que nunca había anticipado. La cafetería, llena de gente, rebosaba un calor humano inigualable. Allí estaba Lucía, una camarera negra con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. A pesar de las adversidades, su risa resonaba con alegría y determinación. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando su hijo Mateo, un niño de risa contagiosa y una discapacidad que lo hacía desafiar las circunstancias, tomóla. Andrés, observando desde una esquina, no pudo evitar sentir cómo un nudo se formaba en su garganta. Aquella escena, tan pura y vivaz, contrastaba brutalmente con su vida. Había construido su imperio en base a la frialdad y la ambición, olvidándose muchas veces de lo que realmente importaba. La danza de Mateo era un recordatorio de todo lo que había perdido, la capacidad de disfrutar el momento, de sentir adecuadamente. Mientras los aplausos estallaban, su mente se removía. Andrés sintió una chispa, una incomodidad que brotaba desde lo más profundo. Se preguntó si tal vez, al igual que Mateo, podría dejar atrás sus miedos, si debería hacer algo más con su vida que acumular riquezas. Pero tan pronto como pensó en ello, las dudas lo atraparon de nuevo. ¿Qué pasaría si intentaba ayudar a aquellos de los que siempre había estado alejado? ¿Qué dirían sus socios, aquellos hombres que veían solo números y ganancias? La confusión crecía cuando, de repente, una sombra del pasado apareció. Su expresividad era un completo universo de emociones, y Andrés sintió cómo su viejo mundo empezaba a desmoronarse. ¿Podría atreverse a actuar? ¿Sería capaz de derribar las barreras que los separaban de aquel niño lleno de vida? La verdad es que no lo sabía. La pregunta quedó suspendida en el aire, tan inquietante como las risas que rebotaban en la cafetería, como un eco que retumbaba en su corazón. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Andrés se quedó ahí, atrapado en sus pensamientos, mientras la risa de Mateo llenaba la cafetería. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, pintando todo con un tono dorado. Se sentía dividido. Por un lado, la alegría de esos niños y por otro, el peso de su propia vida. El ruido fue interrumpido por un grito desgarrador que rompió la atmósfera ligera. Silencio. Todos se giraron hacia la puerta. Una mujer con los ojos desorbitados y pálida como un fantasma entró corriendo. Su voz resonó en la pequeña cafetería. «Lucía, Lucía, es Mateo. Están aquí por él». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las risas se detuvieron y el aire se volvió denso. La mujer se acercó a Lucía, que se quedó paralizada, su sonrisa desvaneciéndose ante la inminente tragedia. «Han venido a llevárselo. No puede ser real», gritó, su voz temblando. Mateo, que hasta ese momento era el centro de atención, miró a su madre confundido, sin entender qué estaba sucediendo. A medida que la mujer continuaba hablando, Andrés empezó a notar algo extraño. No era solo el miedo en los ojos de Lucía. Había allí un reconocimiento,
algo que los unía en este caos. El corazón de Andrés latía con fuerza. Se acercó, incapaz de distinguir si estaba ahí por curiosidad o por un impulso más profundo. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. La mujer se volvió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. «Están aquí por la custodia. La familia de su padre no quiere que esté con Lucía». La habitación pareció encogerse, el aire pesado como un plomo. Andrés sintió que su pecho se apretaba. ¿Custodia? ¿Pero cómo? No podía ser. De repente, los recuerdos de Lucía y un antiguo amor que había tenido afloraron. La advertencia de su mentor, el poder que le habían dicho que debía buscar, pero ahora se desvanecía, convirtiéndose en polvo. Su padre no tenía idea de que Mateo era, prosiguió la mujer, y cada palabra parecía un puñetazo en el estómago de Andrés. Se dio cuenta de que había algo más en la historia de Mateo y Lucía. Algo que él debía conocer. La atmósfera se tornó oscura, como si un viento helado hubiera entrado de repente. Lucía, con su dignidad herida, miró a Andrés. «¿Dónde estuviste, Andrés? Siempre has estado fuera de mi vida, como todos los demás». No era solo un ataque, era una desesperación palpable. Aún así, él no podía responder. Las palabras se atoraron en su garganta. Mateo, aún sin comprender la magnitud del momento, intentó acercarse a su madre, pero fue bloqueado por dos hombres vestidos de traje que aparecieron repentinamente en la entrada de la cafetería. Eran imponentes, llenos de autoridad, y la mirada en sus ojos dejaba claro que no estaban ahí para pedir permiso. Uno de ellos, señalando a Mateo, dijo en un tono firme: «El niño viene con nosotros». Un murmullo se levantó entre los clientes. Las miradas pasaron de la risa a la angustia. «¿Por qué Mateo? ¿Por qué Lucía?». Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. Estaba frente a una elección crítica. Podría pasar de largo, volver a su vida de siempre. O podría actuar, podría defender a esos dos. ¿Pero era capaz de ello? La pregunta vibraba en el aire. Terror y esperanza chocaban en su interior. Sin embargo, la mirada de Lucía lo mantenía anclado. Ella era fuerte, pero en este momento necesitaría más que eso. El nudo volvió a apretarse en su garganta, y en ese instante, Andrés comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a perder para hacer lo correcto? Andrés se quedó ahí, atrapado en sus pensamientos, mientras la risa de Mateo llenaba la cafetería. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, pintando todo con un tono dorado. Se sentía dividido. Por un lado, la alegría de sus niños, y por otro, el peso de su propia vida. El ruido fue interrumpido por un grito desgarrador que rompió la atmósfera ligera. Silencio. Todos se giraron hacia la puerta. Una mujer, con los ojos desorbitados y pálida como un fantasma, entró corriendo. «Lucía, Lucía, es Mateo, están aquí por él». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las risas se detuvieron y el aire se volvió denso. La mujer se acercó a Lucía, que se quedó paralizada, su sonrisa desvaneciéndose ante la inminente tragedia. «Han venido a llevárselo. No puede ser, no puede ser real», gritó, su voz temblando. Mateo, que hasta ese momento era el centro de atención, miró a su madre confundido, sin entender qué estaba sucediendo. A medida que la mujer continuaba hablando, Andrés empezó a notar algo extraño. No era solo el miedo en los ojos de Lucía, había allí un reconocimiento, algo que los unía en este caos. El corazón de Andrés latía con fuerza. Se acercó, incapaz de distinguir si estaba ahí por curiosidad o por un impulso más profundo. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. La mujer se volvió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. «Están aquí por la custodia. La familia de su padre no quiere que esté con Lucía». La habitación pareció encogerse, el aire pesado como un plomo. Andrés sintió que su pecho se apretaba. ¿Custodia? ¿Pero cómo? No podía ser. De repente los recuerdos de Lucía y un antiguo amor que había tenido afloraron.
la advertencia de su mentor, el poder que le habían dicho que debía buscar, pero ahora se desvanecía, convirtiéndose en polvo. Su padre no tenía idea de que Mateo era, prosiguió la mujer, y cada palabra parecía un puñetazo en el estómago de Andrés. Se dio cuenta de que había algo más en la historia de Mateo y Lucía, algo que él debía conocer. La atmósfera se tornó oscura, como si un viento helado hubiera entrado de repente. Lucía, con su dignidad herida, miró a Andrés. ¿Dónde estuviste, Andrés? Siempre has estado fuera de mi vida como todos los demás. No era solo un ataque, era una desesperación palpable. Aún así, él no podía responder. Las palabras se atoraron en su garganta. Mateo, aún sin comprender la magnitud del momento, intentó acercarse a su madre, pero fue bloqueado por dos hombres vestidos de traje que aparecieron repentinamente en la entrada de la cafetería. Eran imponentes, llenos de autoridad, y la mirada en sus ojos dejaba claro que no estaban ahí para pedir permiso. Uno de ellos, señalando a Mateo, dijo en un tono firme: «El niño viene con nosotros». Un murmullo se levantó entre los clientes. Las miradas pasaron de la risa a la angustia. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Lucía? Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. Estaba frente a una elección crítica. Podría pasar de largo, volver a su vida de siempre, o podría actuar. Podría defender a esos dos. ¿Pero era capaz de ello? La pregunta vibraba en el aire. Terror y esperanza chocaban en su interior. Sin embargo, la mirada de Lucía lo mantenía anclado. Ella era fuerte, pero en este momento necesitaría más que eso. El nudo volvió a apretarse en su garganta, y en ese instante, Andrés comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, la puerta se abrió de par en par con un estruendo. Una figura conocida irrumpió en la escena, su rostro empapado de sudor y angustia. Andrés no podía creer lo que veía. Era su hermana, Claudia, quien había estado desaparecida por años. «Lo estás haciendo mal, Andrés. No son esos los hombres a quienes debes tener», gritó, y el barullo se detuvo en seco. Las miradas se cruzaron, y los ojos de Lucía se llenaron de confusión. Andrés se quedó helado. Claudia levantó una mano, señalando a los hombres de traje. Ellos son parte de un plan para llevarse a Mateo e involucrarte de nuevo en el juego. ¡Despierta!». Andrés sintió como si el suelo se abriera a sus pies. Se acordó de su infancia, de la protección que Claudia siempre había prometido. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. Su mente giraba a 1000 por hora. «Mateo no es solo un niño. Es el hijo de tu antiguo socio. El mismo que te dejó en la estacada». La revelación cayó como un rayo, y el aire quedó atrapado como en un congelador. La historia que creía conocer, la vida que había fabricado, se desmoronaba. La multitud se agolpaba murmurando. Lucía quedó atónita, mirando entre Andrés y Claudia, y al final de la sala Andrés se dio cuenta de que el juego solo había comenzado. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Quién era en realidad Mateo? ¿Qué papel tenía su familia en todo este enredo? Las preguntas se arremolinaban, y el futuro comenzaba a parecerse a un laberinto oscuro. Andrés se quedó helado. La revelación de Claudia lo golpeó como un mazazo en el pecho. «¿El hijo de mi antiguo socio?», repetía en su mente, mientras la confusión se apoderaba de él. El aire en la cafetería era denso, tenso. Las miradas curiosas de los presentes se centraban en él, esperando una reacción, un movimiento. Mateo, sin darse cuenta de la tormenta que giraba a su alrededor, miraba entre su madre y Andrés, con los ojos grandes, preguntándose qué pasaba. «¿Quién es mi papá?», parecía preguntar con su silencio. El corazón de Andrés latía con fuerza. La presión sobre su pecho aumentaba. El miedo a perderlo todo, a ser arrastrado por la marea de esta historia desconocida, lo paralizaba. Claudia se movió hacia los hombres de traje, su mirada ardiente. «No permitiré que lo lancen al fuego, no esta vez». Sus palabras resonaron. Lucía la seguía con la mirada, entre la confusión y el odio. «¿Y tú qué sabes de esto? Desapareciste y ahora lo traes de vuelta, solo para complicar más las cosas». Su voz temblaba, llena de emoción. El dolor del abandono rebotaba entre las paredes de esa pequeña cafetería. Los hombres, ignorando la tensión, comenzaron a avanzar hacia Mateo. Uno de ellos, que parecía ser el líder,
extendió la mano como si quisiese apresar al niño. «Es un asunto familiar, no intentes interferir», dijo con una frialdad que helaba la sangre. Andrés sintió que el mundo giraba rápido. Sin pensar, se interpuso entre el hombre y Mateo. Su cuerpo tembloroso no estaba seguro de qué haría. En ese instante, la vida pareció ralentizarse. De repente, el sonido de un grito desgarrador rompió el ambiente. Una mujer irrumpió, su rostro descompuesto, gritando: «Mateo no es solo un niño. Es el último legado de Luis Granados, y tú lo sabes». La revelación hizo que todos contuvieran la respiración. Andrés palideció. La conexión era clara. Luis, su antiguo socio, había tenido secretos, había ocultado su vida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sus labios temblando al pronunciar las palabras. La mujer, llena de desesperanza, continuó: «Mateo es el verdadero heredero de una fortuna que no debería ser solo de aquellos hombres. La familia de su padre quiere llevarse a Mateo para tener control sobre la herencia». Lucía perdió el color de su rostro, pero ahora no solo era miedo, había un destello de furia. «¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué no lo proteges?». Su voz resonaba amarga, cargada de emociones que estallaban como fuegos artificiales. Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las ramificaciones de esa revelación eran enormes. La familia de Luis estaba ahora detrás de Mateo, y él era el único que podría detener eso. «No se lo llevarán», gritó, aunque el miedo a fallar lo atrapaba. Pero al mirar a Lucía, sintió el deber arder dentro de él. Mientras los hombres de traje mantenían su postura, Claudia avanzó junto a él. «No van a llevarse a ese niño sin un combate», dijo, su voz resonando como un eco de determinación. Pero justo en ese momento, un ruido estruendoso resonó fuera de la cafetería, como un trueno que sacudía sus corazones. La puerta fue destrozada de un empujón violento. Un grupo de hombres y mujeres, como sombras en la noche, irrumpió en la escena. «¡Alto! Estamos aquí por el niño», gritaron con una furia desmedida, mientras el caos se desataba en la sala. Andrés sintió cómo la adrenalina subía. La situación había escalado a un nivel que jamás imaginó. Miró a Lucía, y su expresión se tornó de miedo a una resolución. «Mateo necesita a nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Las miradas se cruzaron. Las intenciones, ocultas entre el ruido, comenzaron a desvelarse. El aire estaba cargado de tensión, y la multitud llenaba el pequeño espacio. En un instante, todo lo que creía saber se desmoronó. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Quién era él en medio de este caos? Y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría salir ileso de esta tormenta que lo rodeaba? La historia apenas comenzaba, y el destino de todos estaba a punto de entrelazarse de una manera que ni él podría imaginar. Andrés se quedó helado. La revelación de Claudia lo golpeó como un mazazo en el pecho. «¿El hijo de mi antiguo socio?», repetía en su mente, mientras la confusión se apoderaba de él. El aire en la cafetería era denso, tenso. Las miradas curiosas de los presentes se centraban en él, esperando una reacción, un movimiento. Mateo, sin darse cuenta de la tormenta que giraba a su alrededor, miraba entre su madre y Andrés, con los ojos grandes, preguntándose qué pasaba. «¿Quién es mi papá?», parecía preguntar con su silencio. El corazón de Andrés latía con fuerza. La presión sobre su pecho aumentaba. El miedo a perderlo todo, a ser arrastrado por la marea de esta historia desconocida, lo paralizaba. Claudia se movió hacia los hombres de traje, su mirada ardiente. «No permitiré que lo lancen al fuego, no esta vez». Sus palabras resonaron. Lucía la seguía con la mirada, entre la confusión y el odio. «¿Y tú? ¿Qué sabes de esto? Desapareciste y ahora lo traes de vuelta, solo para complicar más las cosas». Su voz temblaba, llena de emoción. El dolor del abandono rebotaba entre las paredes de esa pequeña cafetería. Los hombres, ignorando la tensión, comenzaron a avanzar hacia Mateo. Uno de ellos, que parecía ser el líder, extendió la mano como si quisiese apresar al niño. «Es un asunto familiar. No intentes interferir», dijo con una frialdad que helaba la sangre. Andrés sintió que el mundo giraba rápido. Sin pensar, se interpuso entre el hombre y Mateo.
Su cuerpo tembloroso no estaba seguro de qué haría. En ese instante, la vida pareció ralentizarse. De repente, el sonido de un grito desgarrador rompió el ambiente. Una mujer irrumpió, su rostro descompuesto, gritando: «Mateo no es solo un niño, es el último legado de Luis Granados, y tú lo sabes». La revelación hizo que todos contuvieran la respiración. Andrés palideció. La conexión era clara. Luis, su antiguo socio, había tenido secretos, había ocultado su vida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sus labios temblando al pronunciar las palabras. La mujer, llena de desesperanza, continuó: «Mateo es el verdadero heredero de una fortuna que no debería ser solo de aquellos hombres. La familia de su padre quiere llevarse a Mateo para tener control sobre la herencia». Lucía perdió el color de su rostro, pero ahora no solo era miedo, había un destello de furia. «¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué no lo proteges?». Su voz resonaba amarga, cargada de emociones que estallaban como fuegos artificiales. Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las ramificaciones de esa revelación eran enormes. La familia de Luis estaba ahora detrás de Mateo, y él era el único que podría detener eso. «No se lo llevarán», gritó, aunque el miedo a fallar lo atrapaba. Pero al mirar a Lucía, sintió el deber arder dentro de él. Mientras los hombres de traje mantenían su postura, Claudia avanzó junto a él. «No van a llevarse a ese niño sin un combate», dijo, su voz resonando como un eco de determinación. Pero justo en ese momento, un ruido estruendoso resonó fuera de la cafetería, como un trueno que sacudía sus corazones. La puerta fue destrozada de un empujón violento. Un grupo de hombres y mujeres, como sombras en la noche, irrumpió en la escena. «¡Alto! Estamos aquí por el niño», gritaron, con una furia desmedida, mientras el caos se desataba en la sala. Andrés sintió como la adrenalina subía. La situación había escalado a un nivel que jamás imaginó. Miró a Lucía y su expresión se tornó de miedo a una resolución. «Mateo necesita a nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Los nuevos intrusos empujaron a la multitud a un lado, pero lo inesperado llegó cuando uno de ellos, una mujer con cabello largo y rizado, levantó un teléfono móvil y comenzó a grabar. «Esto es un abuso. Estamos siendo testigos de un secuestro en pleno día». Las palabras resonaron y las miradas cambiaron. Este escándalo cambió la atmósfera. Todos en la cafetería se giraron hacia Andrés, esperando acciones, respuestas. Se sentía el peso de ese instante. Su mente corría y el dilema se abalanzaba sobre él. Tenía que actuar. Pero mientras pensaba qué hacer, el hombre de traje que había estado adelante, el mismo que había tratado de llevarse a Mateo, retrocedió, enfocado en la mujer que grababa. «Cállate, no sabes lo que estás diciendo». La tensión se disparó. Andrés sintió que la verdad lo aplastaba. La mujer con el teléfono continuó: «¿Qué están escondiendo? ¿Quién es realmente el niño?». Su voz se elevó, y el pánico se transformó en un ruido ensordecedor. Entonces, del fondo de la sala, otro hombre se despuntó, arrastrando a una figura que dejó a todos boquiabiertos. Era el abuelo de Mateo, un anciano con una mirada de acero que empañó la sala. «No tocarán a mi nieto. Me aseguraré de que la verdad se sepa, y aquellos que intenten arrebatarlo se enfrentarán a mí». La revelación del abuelo rompió el aire como un cristal. Todos, incluido Andrés, quedaron en shock. ¿Qué significaba eso? ¿Qué historia secreta envolvía a Mateo, la familia de Luis y el abuelo que había estado en las sombras? El eco de sus palabras reverberó en cada rincón de la cafetería. Las energías cambiaron. Andrés miró a Lucía, que miraba al anciano con asombro. Las viejas lealtades comenzaron a retumbar, y su mente se encontraba en un laberinto de preguntas. ¿Cuál era realmente la verdad? ¿Quién estaba en peligro? El caos se cerraba sobre ellos como un abrazo frío, y en ese momento, la vida de Andrés dio un giro inesperado. La lucha apenas comenzaba, y el futuro se volvía un dilema más oscuro. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se venía? Las preguntas llenaban la habitación, mientras el verdadero juego se desataba ante sus ojos. Las energías cambiaron. Andrés miró a Lucía, que miraba al anciano con asombro.
Las viejas lealtades comenzaron a retumbar, y su mente se encontraba en un laberinto de preguntas. ¿Cuál era realmente la verdad? ¿Quién estaba en peligro? De repente el anciano se giró hacia Andrés con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Tú eres el único que puede salvarlo, dijo. Su voz era una mezcla de desesperación y decisión. Mateo no solo es el hijo de Luis, él es el hijo de la única mujer que realmente ha amado. Y ella está aquí en esta sala. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Andrés sintió el aire escapar de sus pulmones. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, preguntó, temblando. Su mente no podía procesar la información. No lo entiendes. Mateo no es solo un niño en medio de un conflicto. Es el último vínculo con vida de una historia que ha sido enterrada. Una historia que podría cambiarlo todo, insistió el anciano, mirándolo a los ojos, con una intensidad desconcertante. Antes de que pudiera asimilarlo, la mujer que había comenzado a grabar se acercó un paso más, como si hubiera estado esperando el momento. ¿Qué historia es esa? Puede que estemos siendo testigos de algo más grande de lo que pensamos, dijo, su voz resonante con emoción. Mientras todos lo miraban, el anciano habló de nuevo. Ella es la hermana de Luis, la amante que él escondió. Fue ella quien dio a luz a Mateo. Y yo soy el único que sabe dónde está, la mujer que los dos han estado buscando. Las palabras cayeron como una lluvia pesada. La sala se quedó en un silencio helado. ¿Dónde está?, preguntó Claudia, visiblemente confundida. La mirada del abuelo se oscureció. Ella no lo sabe. Ha estado viviendo en la sombra y él nunca la ha mencionado. Pero ahora que Mateo está en peligro, debo encontrarla. Andrés sintió que el suelo se desvanecía nuevamente. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su relación con Lucía y Mateo, se tambalearía ahora en un abismo de mentiras. ¿Y si la encuentro? ¿Y si sé quién es?, dijo, tratando de mantener la calma. Es peligroso. Si la familia de Luis se entera, no solo perderás a Mateo, sino a esa mujer también. El anciano advirtió, su voz grave resonando en cada rincón del café. ¿Y quién me dice que no estás jugando con nosotros? ¿No será esto una trampa para que te entregue a Mateo? Lucía se cruzó de brazos, muy alerta, su mirada llena de desconfianza. Pero algo en el rostro del abuelo le pareció honesto. No tengo tiempo que perder. Algo terrible se aproxima, y ellos no solo quieren a Mateo, ellos quieren una historia que le dé poder. Y esa historia comienza y termina con esa mujer. Andrés sintió el nudo en su garganta apretarse. Todo ese ruido externo se convirtió en un zumbido lejano. La vida de Mateo pendía de un hilo. Y él estaba a punto de tomar una decisión monumental. Un grito explosivo interrumpió el ambiente. «No lo permitiré». Era un joven con un aire desafiante, que había estado en el fondo, esperando su momento. «Eres una mentira, viejo. Así que viviendo en el pasado, permitirás que Mateo sea víctima de tus decisiones». «Yo soy su padre». El estallido de revelación dejó a todos atónitos. Las miradas se encontraron en una encrucijada de emociones intensas. El tiempo se congeló, el silencio se apoderó del lugar y el caos se preparaba para desatarse. Andrés sintió que su mundo se sacudía. Ahora no solo había una madre y un abuelo involucrados. La identidad de Mateo, su futuro, su vida, ahora se entrelazaba con un pasado que era más complicado de lo que jamás imaginó. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era la verdad? Y así, mientras el caos amenazaba con arrasarlo todo, la pregunta más aterradora flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Mateo? La incertidumbre pesaba, y el desenlace se vislumbraba aterradoramente incierto. Andrés sintió el aire pesado, aplastante. La declaración del extraño como el padre de Mateo resonaba en su mente, como un eco en una caverna. Todos en la cafetería miraban a los hombres de traje, al anciano y a este joven audaz, escuchando las revelaciones que caían en silencio. La tensión era palpable. «Tú no eres nadie para decir que eres su padre», gritó Lucía, sus ojos ardiendo de furia.
La sala entera parecía contener la respiración. Atrapada en un instante de parálisis, el joven, con el rostro crispado, apretó los puños. Es la verdad, y si me lo quitan a él, me lo quitan a mí también. Cada palabra era como un golpe, y la confusión parecía envolverse en un laberinto de sentimientos. Andrés no sabía qué pensar. Su mente saltaba entre los rostros. Mateo, aún ajeno a lo que se desencadenaba a su alrededor, permanecía en su mundo, donde solo había alegría. ¿Verdad? ¿Es cierto? Andrés se sentía perdido en un mar de preguntas, pero antes que pudiera articular lo que sentía, una explosión llamada por fuera cortó el aire. Un estallido ensordecedor resonó y una bomba de humo llenó el espacio. Sonidos de gritos comenzaron a llenar el ambiente mientras la gente corría. Andrés se lanzó hacia Mateo, protegiéndolo con su cuerpo. Lucía hizo lo mismo, aferrándose a su hijo. El caos se desató. La puerta se había abierto a la fuerza y un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el café. ¡Y no se muevan!, gritó uno, mientras otro levantaba una pistola. ¡Pistolas! El corazón de Andrés se detuvo. La desesperación inundó el aire. El hombre con la pistola parecía buscar algo entre la multitud. ¡Es un secuestro! ¡Salgan de aquí!, vociferó la mujer que había estado grabando. Su llamada a la acción resonó, generando un frenesí. La atmósfera pasó de tensa a terrorífica en un parpadeo. La gente comenzaba a gritar. Lucía se aferraba a Mateo, sus ojos llenos de miedo. Mateo sintió el ambiente y comenzó a llorar. El sonido de su llanto era desgarrador. «Mamá, quiero irme a casa». Pero el alboroto solo aumentaba. «Andrés, sal de aquí», gritó Claudia, intentando abrirse paso para llegar a ellos. Ella no era la única preocupada. El abuelo de Mateo estaba en pie, observando la escena con una resolución que contradecía su edad. «No se lo llevarán, no lo permitiré». Su voz se alzaba por encima del ruido. Un hombre se acercó bruscamente hacia Andrés. «Tú, quédate donde estás», le gritaron, y la pistola apuntó hacia él. Todo lo que había en su mente se volvió un nudo. Se sintió pequeño, insignificante, atrapado en un espectáculo del que no podía escapar. La confusión era abrumadora. ¿Y si es un juego?, pensó. Pero antes de que pudiera procesar más, el hombre encapuchado le gritó: «La herencia. El niño es nuestro. Dinos dónde está su madre, o todos ustedes van a pagar el precio». La revelación fue como un balde de agua fría. ¿La madre? Andrés sintió que el corazón se le encogía. El abuelo empezó a gritar: «No sabe lo que dice. Mateo es más que una herencia. Su vida no es una mercancía». Y mientras el caos ensordecía todo, Andrés sintió que su mundo se caía a pedazos. Pero la verdad parecía desvanecerse entre la tormenta. Entonces, el joven que se había presentado como el padre de Mateo se lanzó hacia uno de los hombres, gritándole: «Si quieres al niño, tendrás que atravesar mi cuerpo primero». Todo sucedió tan rápido. La pistola disparó un tiro al aire y el estruendo reverberó. Pero el impacto no fue solo el sonido. Una ráfaga de humo llenó la cafetería, ocultando las acciones en el lugar. Mientras el pánico se desataba, Andrés se dio cuenta de que el anciano había desaparecido. ¿Dónde está? ¿Quién es realmente? Y en ese momento, todo lo que creía saber empezaba a desmoronarse. Esa bruma de pánico lo envolvía. La vida de Mateo y su futuro dependían de decisiones que aún no había tomado. ¿Podría salir de esta? ¿Estaba preparado para enfrentarse a una red de secretos que podría acabar con todos ellos? La incertidumbre lo paralizaba y, mientras el desastre se desataba, Andrés entendió que la realidad que conocía estaba a un paso de cambiar para siempre. El caos estalló en la cafetería. Andrés se agachó, cubriendo a Mateo con su cuerpo, mientras el estruendo de gritos y el silbido del humo llenaban el aire. Lucía estaba a su lado, con los ojos desorbitados de miedo. Su voz temblaba mientras intentaba consolar a su hijo. «Todo estará bien, cariño». Pero ni ella ni Andrés podían disimular la ansiedad que hacía temblar sus manos. Los hombres encapuchados avanzaban, uno de ellos manteniendo su pistola alzada. «Salgan de aquí. Nadie se muere hasta que tengamos al niño». Sus palabras cortaban como cuchillos.
La atmósfera se tensaba, el aire se volvía irrespirable. De repente, un destello iluminó la escena. El joven que afirmaba ser el padre de Mateo se lanzó hacia adelante, fieramente decidido. «No te lo llevarás». Y mientras lo hacía, una explosión de luces brillantes y colores se encendió en la puerta principal. La cafetería estalló en un nuevo tipo de caos, ahora con el sonido de sirenas y gritos como fondo. Fue un momento surrealista. Sombras recortadas contra el humo y el fuego, cuerpos corriendo, el llanto de Mateo resonando en medio de la confusión. Y en ese instante de locura, un grito desgarrador resonó. «Andrés». La voz era clara, familiar, era su madre. Él no la había visto en años, y en ese momento la vio aparecer en la entrada, corriendo como un susurro entre la tumultuosa escena. «No, ¿qué estás haciendo aquí?». Pero no había tiempo para preguntas. «Sálvate, no puedes quedarte aquí», gritó ella, mientras se movía entre la multitud, desesperando por encontrarlo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y preocupación. «Él está en peligro». Esa frase resonó en los oídos de Andrés como un eco, mientras recordaba las sombras del pasado. Pero mientras se sentían atrapados en la vorágine de pánico, el aire se volvió electrizante. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces, cuando menos lo esperaba, que un disparo resonó. Fue un sonido agudo, casi como un grito, y el efecto fue devastador. La multitud se detuvo en seco, congelada. Una figura cayó al suelo, iluminada por las luces de la policía que se aferraban al borde de la escena. Andrés miró horrorizado. Era Claudia, su hermana. Ella había estado ahí, justo detrás de él, más que una hermana, su confidente. Su cuerpo yacía inmóvil, el rostro pálido, como si la vida se le hubiera escapado. La desesperación llenó a Andrés. «No, no, no». Su corazón se rompía al ver el caos que se desataba. Su madre, gritando mientras corría hacia Claudia, arrastrándose por el suelo en un intento de alcanzarla. Un silencio sepulcral se hizo presente. El tiempo parecía detenerse. «¿Por qué?», preguntó Andrés sin aliento, su mente retumbando. Pero cuando levantó la vista, su madre estaba frente a él, temblando, su rostro empapado de lágrimas. No era solo un juego, todo esto era una guerra. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la figura del joven, que decía ser el padre, se metió entre la multitud y gritó con desesperación. No era solo un niño. Mateo es el último bastión de una familia que necesita resurgir de las cenizas. Las palabras de él, llenas de dolor y tradición, retumbaron en los corazones de todos. Las luces de la policía comenzaron a iluminar cada rincón. Y mientras la escena se volvía más clara, la imagen de Mateo, un niño atrapado en medio de un legado que desconocía, se volvía más real. Pero la verdad estalló como fuegos artificiales en sus corazones, revelando secretos devastadores que estaban enterrados en un pasado oscuro. «Él es parte de un linaje que pensabas que era solo una leyenda, y yo vine a protegerlo», dijo el joven, alzando su voz sobre el caos. La mirada de Andrés se encontró con la de Mateo, que aún lloraba y buscaba a su madre. «No soy solo su padre, soy el último de la línea». Las palabras resonaron, y en un instante, todo lo que Andrés creía saber se hizo añicos. Un color rojo brillante iluminó el ambiente, mientras la pistola del hombre se disparaba, acercándose aún más. En ese momento, la verdad se convirtió en un arma, y la vida de Mateo, el futuro de todos en la cafetería, pendía de un hilo. Andrés se sintió paralizado por la magnitud del momento, su mente girando al borde de la locura. ¿Qué haría? Todo se estaba desmoronando, y ahora el peligro se lanzaba sobre ellos, amenazando con consumirlo todo. Mientras todo se movía como un torbellino y la adrenalina corría por sus venas, Andrés supo que nada volvería a ser igual. Las decisiones que tomaría en los próximos segundos determinarían su destino y el de todos los que amaba. ¿Podría enfrentarse a un legado escrito en sangre y asegurar la vida de Mateo? La respuesta se perdería entre el eco de las balas,
dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Quién realmente estaba? El caos estalló en la cafetería. Andrés, cubriendo a Mateo, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lucía, con el rostro marcado por el miedo, le sostenía la mano mientras el sonido de gritos y disparos llenaba el aire. Las luces de la policía iluminaban el lugar, pero en esa confusión no había seguridad, solo pánico. «Déjanos salir», gritó Andrés, sintiéndose impotente. Él sabía que Mateo estaba en peligro, que cada decisión podía costarles la vida. El hombre de la pistola apuntaba al joven que afirmaba ser el padre, mientras el abuelo de Mateo se alzaba con rabia, protegiendo a su nieto. «No permitiré que se lo lleven». Pero el ambiente era denso, como si todos estuvieran atrapados en una tormenta. El joven se acercó un poco más, la desesperación en su mirada. «Tienes que creerme. Mateo es solo un niño». Y de repente, un disparo resonó. Todo se congeló. El hombre en el centro cayó al suelo y el caos se desató a su alrededor. «No», exclamó Lucía, llevando las manos a su boca, horrorizada. «Mateo, corre». Su voz se rompía entre lágrimas, pero al enfrentarse a la crisis, el pequeño niño se quedó congelado, sin saber qué hacer. Andrés sintió como si las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Era él realmente el protector? De pronto, el anciano dio un paso hacia adelante, mirando al grupo de encapuchados. «Él no tiene nada que ver con esto». Su voz resonó en el aire, y al hacerlo, Andrés sintió que su mundo se tambaleaba. Y fue entonces, en un giro inesperado, que la figura de su madre se volvió más prominente. «Andrés, vengo a salvarte», gritó, su rostro destrozado por la angustia. Las pupilas de Andrés se dilataron. «¿Qué estás haciendo aquí?». Pero antes que ella pudiera responder, un hombre más robusto entró a empujones, abriendo el camino. Era uno de los hombres de traje, y Andrés sintió que el hielo comenzaba a formarse en su estómago. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó el hombre, con una voz profunda. Pero en un instante, su mirada se encontró con la de la madre de Andrés. Y de repente todo cambió. «Ella es la razón por la que estamos aquí», exclamó el hombre, señalándola. La sala quedó en absoluto silencio. Lucía miró a Andrés con horror. «¿Qué significa esto?», preguntó. Mientras Mateo se aferraba a su pierna, asustado, el hombre continuó. «Luis Granados no solo era su socio, él era parte de una red que involucra a muchas más personas de las que puedes imaginar. Y su madre, ella sabe más de lo que ha dicho». Andrés sintió que el suelo se desvanecía. ¿Su madre? ¿Una red? Todo sobre su vida comenzó a tambalearse. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su corazón latiendo con fuerza. El rostro de su madre se tornó pálido. «No puedes, no lo digas. Es el momento de la verdad», gritó el anciano, sosteniéndose firme mientras el caos lo rodeaba. «Mateo no es solo un niño, él es la llave de todo». Más murmullos surgieron entre la multitud. Las miradas se cruzaron y la tensión crecía. Lucía, arrasada por las emociones, gritó: «Dímelo, ¿qué es lo que sabes?». Antes de que alguien pudiera responder, un estallido profundo sonó desde la entrada y la puerta se hizo añicos. Un nuevo grupo de hombres entró, todos con uniforme, con un aire calculador. «Alto, estamos aquí para arrestar a todos». El pánico llenó los rostros de todos y las redes de complicidad comenzaban a desenmarañarse. Andrés miró a su madre, tratando de buscar respuestas, mientras su mundo se tornaba en un caos. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Qué secretos guardaba su madre? La respuesta estaba muy cerca, pero la verdad era un cuchillo afilado que podía cortar las relaciones para siempre. La habitación y el grupo se convirtieron en un torbellino de voces, tensiones y secretos al aire. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Andrés, sintiendo que su vida se desvanecía con cada segundo. Pero de repente, su madre se adelantó. Sus ojos reflejaban determinación. «No dejaremos que esto acabe aquí». Y así, mientras el espacio se tornaba en un mar de incertidumbre, Andrés supo que nada volvería a ser igual. Las decisiones que tomaría en ese instante marcarían el inicio de una nueva historia, o del final de todas las que conocía. Las preguntas aún flotaban en el aire, y las respuestas parecían un laberinto vasto y confuso.
¿Podría alguien salir de allí con la vida intacta? El misterio apenas comenzaba a revelarse, y el tiempo se había detenido en una cuerda floja. El caos se intensificó dentro de la cafetería. Andrés, con el corazón en la mano, sintió como el mundo se desvanecía mientras la policía comenzaba a hacer su trabajo. Las luces centelleantes iluminaban los rostros llenos de horror y sorpresa. El hombre encapuchado, que había estado al mando, retrocedió, atrapado en un fuego cruzado de miradas acusadoras y asustadas. «No dejen que se lo lleven», gritaron las voces sollozantes, mientras la multitud se agrupaba en un rincón. Los gritos se mezclaban con la sirena de los coches patrulla que resonaban en la cuadra. Andrés no podía dejar de pensar en Mateo. ¿Qué va a pasar con él? La preocupación lo consumía. A su lado, Lucía mantenía la compostura, aunque sus manos temblaban al aferrar a su hijo. «No te preocupes, Mateo. Todo estará bien». Pero incluso ella se sentía atrapada en un torbellino. Andrés miró al joven que decía ser el padre de Mateo, quien parecía arrastrar el peso de la decisión de protegerlo. Era un chico valiente y sentía una respectiva conexión hacia él. Y justo en ese momento, el anciano, el abuelo de Mateo, alzó la voz. «Él es la clave. Si quieres salvarlo, escuchen lo que tengo que decir». La atmósfera se crispó. Todos los ojos se giraron a él, como esperando que su voz pudiera traer algún rayo de esperanza. «Mira, estoy aquí para cuidar a mi nieto. Luis siempre dijo que Mateo no estaba a salvo a menos que tuviera a su madre. Y ella…». El anciano vaciló, como si cada palabra pesara una eternidad. «Ella debe estar aquí. Hay secretos y un legado que necesitan ser revelados». Un murmullo emergió entre la multitud y el ambiente se cargó de intriga. «¿Qué legado?», insistió una mujer con voz de autoridad en el fondo. Andrés sentía que la vida de Mateo, el futuro de cada uno, dependía de esas palabras. En un instante de pura tensión, su madre se hizo paso entre la multitud. «Es cierto, todo lo que les he ocultado es parte de un acuerdo más grande, algo que conecta los destinos de todos aquí. Mateo representa no solo nuestra herencia, sino nuestras raíces». La voz de su madre resonaba con autoridad, pero también con un toque de tristeza. Sus ojos reflejaban las cicatrices de un pasado que nadie conocía. La atención se centró de nuevo en el chico que decía ser el padre. «Entonces, díganos dónde está su madre. Necesitamos esto para proteger a Mateo», gritó con desesperación. La atmósfera pulsaba entre el deseo de respuestas y el miedo a descubrir verdades ocultas. Andrés sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Este era el momento clave. «Mateo», llamó, y el pequeño lo miró con ojos grandes, llenos de confianza. «Todo estará bien. Te prometo que encontraremos a tu madre». Y en ese instante el estruendo aumentó. Más policías irrumpieron. «Todos al suelo», gritaron. El tiempo pareció detenerse cuando Andrés se plantó firme. No podía permitir que Mateo sufriera más. «Oh, no se lo lleven. Mateo está aquí y lo protegemos juntos», dijo, mientras miraba a cada uno de los presentes. En la distancia, vislumbró la imagen de su madre abrazando a Claudia, mirándola con la misma conmiseración que solo se da en los momentos más oscuros. Fue una escena de reconciliación, un lazo que se reforzaba entre la familia. Ambos grupos se miraron, expectantes y temerosos. La calma parecía regresar, y el ladrón de la verdad se quedó congelado, sintiendo como el poder de la empatía y la unión empezaba a tomar forma. El abuelo de Mateo, con el apoyo de su madre y Andrés, empezó a descubrir la historia detrás del legado. La escena se apaciguó mientras las verdades salían a la luz. Las voces de odio se transformaron y el miedo se entrelazó con la esperanza. Era un momento sutil de triunfo, donde cada uno comenzaba a reconocer el poder llamativo de la familia y la historia. Mientras la luz del atardecer se colaba a través de las ventanas, Andrés sintió que el caos. Todo podía cambiar con una decisión. La mirada de Mateo reflejaba promesas de momentos que estaban por venir. Cada vida entrelazada tenía su propio propósito y el futuro seguía abierto. Pero el eco de esa escena resonó en la mente de Andrés. ¿Qué seguiría después de este tumulto?
Las puertas de nuevos caminos se abrían ante él, pero el pasado aún acechaba en cada rincón. Las dudas aún persistían en el aire. Sin embargo, la lucha había comenzado y no se detendría aquí. Ahora ha llegado el momento de que tú te unas a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque tu opinión es valiosa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos.